Listo. Bueno, pues bienvenidos todos a este webinar, el primer webinar del Comité Valle de México, que está enfocado en darnos elementos de qué es la funcionalidad de los alimentos y algunos casos de éxito ya en la implementación desde inclusive el campo, ¿no? Cómo podemos ir propiciando esa mejora sustancial de los alimentos atendiendo a sus propiedades funcionales. Para este webinar tenemos la presencia esta tarde del doctor Octavio Dublán García y la doctora Ofelia Araceli López Mejía, ¿no? Ambos investigadores, académicos y miembros del Comité Científico de Someica, que hoy nos vienen a presentar esta información. Vamos a dar inicio con la presentación del doctor Octavio Dublán, que nos hablará sobre qué es esto de la funcionalidad de los alimentos. Octavio, nada más en tu pantalla vemos, ya vemos solo la presentación. Así que, pues, todos tuyos y pues les pedimos que vayan anotando sus preguntas en el chat y más adelante, si existe la oportunidad, ¿verdad? Podemos, abrir micrófonos para que hagan la pregunta de viva voz, si nos queda suficiente tiempo. Si no, pues bueno, iremos dando respuesta vía chat. Ok, Bueno, listo, Octavio. ¿Se muy apagó bien, tu cámara? Ya está. ahí estamos. Listo. Muy bien, Bienvenidos. pues muchísimas gracias, Esme, gracias por la invitación. Y bueno, pues como ya lo comentaste, pues vamos a ver esta pregunta, ¿no? ¿Qué es la funcionalidad de los alimentos? Entonces, primero que nada, me gustaría empezar a platicarles, pues, qué son los alimentos, ¿no? Ya todo el mundo sabemos que, pues, es todo lo que nosotros consumimos y esto, pues, con el objetivo de obtener energía, que nos dé nutrientes esenciales y todo esto para mantener la funcionalidad adecuada de nuestro cuerpo, ¿no? De nuestro organismo. Entonces, bueno, esto se conoce, pues, desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Desde todos nuestros antepasados. Y sabemos que esta alimentación ha sido y es, ¿no? Un pilar fundamental para sobrevivir, para llevar a cabo pues esta trascendencia, ¿no? De toda la gente a través del desarrollo de las distintas civilizaciones. Y esto ha evolucionado con el tiempo, pues desde la casa hasta hoy en día, ¿no? Que hacemos todo el proceso de producción agrícola, la industrialización de estos alimentos y con ello, pues bueno, se hace una clasificación de estos alimentos, pues dependiendo de su origen, función y nivel de procesamiento. Entonces, de acuerdo a su origen, pues bueno, son los vegetales que ya conocemos, que son las frutas, verduras, cereales, legumbres, de acuerdo al origen animal, ¿no? Que son carnes terrestres, carnes marinas, carnes acuícolas marinas, ¿no? Huevos, productos lácteos, entre otros. O bien los minerales, que pues bueno, ahí encontramos agua, sales minerales. Otra de las clasificaciones que podemos encontrar de estos alimentos, pues bueno, es de acuerdo a su función en el organismo. Entonces tenemos alimentos que nos van a proporcionar energía, entre ellos pues tenemos a los carbohidratos y las grasas, o bien a los plásticos estructurales, ¿no? Que ellos van a ayudarnos a construir, ¿no? Este crecimiento, ¿no? Esta estructura, ¿no? De tejidos, de órganos, entre los cuales pues tenemos un componente importante que es la proteína, o bien van a ser alimentos reguladores, ¿no? Aquellos que van a llevar a cabo van a coadyuvar al funcionamiento adecuado de todos nuestros procesos metabólicos, que pues sabemos que van desde vitaminas, minerales, enzimas, etcétera. O bien, según su nivel de procesamiento. Entonces tenemos a los naturales o frescos, que sabemos son aquellos alimentos que pues van a estar en su estado original, es decir, que no van a sufrir ningún procesamiento, ninguna modificación. O bien los alimentos procesados que han sido transformados mediante técnicas industriales, ¿no? Como ejemplo el pan, el yogur, conservas, entre otros. O bien los ultraprocesados, que van a contener diferentes aditivos, conservantes, otros ingredientes, y bueno, pues ya los vemos nosotros en el mercado, que son snacks, refrescos, embutidos, etcétera, etcétera. Entonces, por lo tanto, una alimentación equilibrada y variada
pues va a ser fundamental para que nosotros podamos conservar nuestra salud y prevenir pues muchas de las enfermedades crónico-degenerativas que hoy en día pues bueno, están creciendo de forma importante. Entonces, en este contexto, este concepto de la alimentación va evolucionando y obviamente en esta evolución pues va incorporando nuevas tendencias. Sabemos que, bueno, de acuerdo a diferentes corrientes, estas tendencias pueden ir desde utilizar diferentes compuestos o bien la tendencia que estamos viviendo hoy en día es regresar a lo natural. Entonces, bueno, estas tendencias pues buscan no solo nutrir, sino también tener esta mejora en nuestras funciones específicas y reducir pues estas enfermedades crónico-degenerativas que bueno, se pueden presentar día a día. Entonces, bueno, de esta manera van a surgir estos alimentos funcionales. Entonces, es una categoría que se tienen estos alimentos que además de que nos van a nutrir, van a aportar beneficios pues, importantes a nuestra salud. Entonces, bueno, ¿cómo se podrían definir? O sea, pues son aquellos que, más allá de su valor nutricional básico, van a tener estos componentes bioactivos que pueden mejorar la salud y reducir estos riesgos que hemos comentado. Entonces, ¿desde cuándo aparece esta definición de alimentos funcionales? Pues bueno, en los años 80 en Japón, pues en este país, en este gobierno de este país, pues hacen mucha investigación y a raíz de esta investigación, pues logran acuñar este término de alimentos que van a ser saludables para un uso específico. Entonces, la FOSHU, pues es quien expone por primera vez la existencia de alimentos con efectos específicos sobre la salud. Entonces, la población pues, puede beneficiarse por el consumo de estos alimentos. Entonces, el IC, ¿no? El Europe International Life Science Institute in Europe, nos dice 5 características que deberían de tener, bueno, que no todas las características, pero características que podríamos considerar para considerar a este tipo de alimentos como un alimento funcional. Entonces, bueno, lo primero es que puede ser un alimento per se, ¿no? Un alimento natural, que por sí mismo pues, van a tener todos estos efectos benéficos en la salud. ¿No? Un ejemplo, pues el pescado, ¿no? El pescado que va a tener omega 3 o frutas, hortalizas, que van a tener todos estos compuestos bioactivos, compuestos fenólicos, entre otras cosas, vitaminas, minerales. Entonces son alimentos naturales que por sí mismo, al consumirlo, pues vamos a tener un efecto benéfico a la salud. ¿Qué otro? Pues un alimento al que se le ha agregado o eliminado un componente. Entonces, bueno, esto lo podemos hacer mediante tecnologías, biotecnologías, para mejorar el impacto en la salud, ¿no? A lo mejor queremos un alimento que no tenga tanta grasa, por ejemplo, un embutido. Podemos a lo mejor sustituir parte de esta grasa por alguna fibra, ¿no? Una inulina, en fin. Entonces, además de que esto nos va a ayudar a tener pues, un impacto, ¿no? Como un alimento bajo en grasa, estamos eliminando algo o le estamos agregando algo. Además, ustedes saben que la inulina pues, es un prebiótico, ¿no? Que nos puede ayudar también. Otro aspecto es que un alimento en el que la naturaleza de uno de sus más componentes ha sido modificada, ¿no? Ya sea para potenciar esto o reducir efectos no deseables, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos tener un reestructurado cárnico que pues, ya tiene una proteína, pero a lo mejor yo le puedo poner una proteína no cárnica, la cual pues va a incrementar, ¿no? Esta naturaleza inicial que teníamos en este producto. O bien un alimento cuya biodisponibilidad pues, ha sido modificada. ¿No? Entonces, aquí, pues bueno, podemos alterar este alimento de manera tal que podamos absorber y utilizar de mejor manera los nutrientes que va a tener este alimento. O bien la combinación de cualquiera de las anteriores, y esto pues va a ayudarnos a tener un espectro pues muy amplio, ¿no? Dentro de esta categoría de alimentos funcionales. Por lo tanto, podemos decir que los alimentos funcionales son aquellos que además de aportar nutrientes básicos, nos van a dar esos beneficios que estamos buscando para la salud, ¿no? Y entonces estos beneficios pueden ser desde mejorar funciones fisiológicas, reducir enfermedades, entre otros. Entonces estos alimentos pues van a contener todos estos compuestos bioactivos, vitaminas, minerales, fibras, etcétera, que ya pueden tener o que podemos nosotros adicionar como tal para tener estos efectos. Entonces, ¿cuáles van a ser estas características de estos alimentos funcionales? Pues bueno, uno es que tienen que ser naturales o modificados.
que pueden ser estos alimentos, como les comentaba, naturales, ¿no? Que son alimentos que pueden estar de alguna manera sin algún cambio, o bien que podamos nosotros enriquecerlos. Entonces, un caso que ha sido como muy interesante, la fortificación de la leche con omega 3. Otra de estas características es que tiene que tener un beneficio probado. Entonces, debe de contar, obviamente, con evidencia científica que nos ayuda a respaldar todo esto que estamos comentando respecto a el beneficio de la salud. Y se tiene que hacer un consumo habitual, porque de nada sirve que yo coma un alimento funcional una vez al mes, ¿no? Entonces, tiene que ser de forma constante para que esos compuestos que van a integrar este alimento, pues bueno, vayan a dar, nos den un beneficio específico. Entonces, bueno, ¿qué ejemplos podemos tener de estos alimentos funcionales? Creo que ya conocemos muchos, pero dentro de estos tenemos a los probióticos. Entonces sabemos que son estas bacterias lácticas que van a tener un efecto benéfico en el tracto gastrointestinal, un prebiótico, ¿no? Que son estos alimentos ricos en fibra, que pues obviamente también nos van a ayudar. Y si hacemos esta combinación de un prebiótico con un probiótico, imagínense nuestra flora gastrointestinal, bueno, se va a ver mejorada significativamente. Un alimento enriquecido, por ejemplo, aquellos alimentos que son fortificados con ácido fólico, calcio, ¿no? Vitaminas, porque sabemos, por ejemplo, durante el proceso de elaboración de jugos, pues bueno, pues se van perdiendo cuando hacemos extracción y entonces se van fortificando. Estos son alimentos enriquecidos. O bien estos alimentos naturales que podemos nosotros adicionar algún compuesto bioactivo, no sé, un yogur que le podamos adicionar todo este tipo de frutas, verduras que van a tener estos compuestos per se, ¿no? Estos compuestos antioxidantes que pues van a ser beneficiosos para la salud. Entonces, bueno, en ese sentido, los alimentos funcionales pues van a tener estas propiedades, ¿no? Van a tener propiedades físico-químicas. Entonces, ¿qué características físicas y químicas estas características van a determinar, ¿no? La estructura que pueden tener estos alimentos, cómo van a ser estables durante un tiempo determinado, la composición que va a tener y cuál va a ser, obviamente, la funcionalidad en el organismo. Entonces, bueno, estas propiedades pues van a influir, ¿no? Finalmente, la biodisponibilidad de todos estos compuestos que van a estar integrados en esta matriz alimentaria y que, bueno, estamos buscando que tengan un aporte en la salud. Entonces, bueno, ¿qué propiedades físicas podemos encontrar en estos alimentos funcionales? Pues textura, ¿no? Entonces, bueno, va a depender de muchos de estos componentes, pero bueno, las fibras, las proteínas, que nosotros de alguna manera al hacer un proceso, ¿no? Podemos nosotros obtener alimentos que nos den un aporte importante y den una textura específica buscada que nosotros quisiéramos. Viscosidad, ¿no? Entonces, bueno, también la viscosidad se puede ver afectada al adicionar pues, diferentes componentes, ¿no? Desde gomas, fibras, inulina, ¿no? Etcétera, que pueden funcionar como emulsificantes, como espumantes, etcétera. También va a afectar a la solubilidad, porque de alguna manera influye en la absorción de estos compuestos funcionales y pues bueno, pues vamos a tener un efecto pues benéfico, ¿no? En ese sentido. La densidad pues también es una propiedad física que también se va a ver afectada, ¿no? Por la adición de estos componentes, ya que pues esto puede tener un cambio sensorial y digestivo que pues vamos a estar buscando. También pues en la capacidad de retención de agua, que es una característica súper importante en muchos de los alimentos y obviamente pues puede ser como muy importante en productos cárnicos, en helados, en productos lácteos, en fin, en todo este tipo de productos la capacidad de retención de agua es importante. Y el color, ¿no? Entonces hay compuestos bioactivos que además de tener esta función antioxidante, van a tener esta pigmentación. Y entonces, bueno, pues imagínense el doble efecto que podríamos tener. Entonces, bueno, estas propiedades físicas se pueden ver afectadas por la incorporación de estos compuestos bioactivos o que están presentes en estos alimentos. Y por otro lado, las propiedades químicas, ¿no? pH y acidez, que pues bueno, van a afectar a la estabilidad de estos alimentos, la actividad de agua, que pues va a determinar también qué tanto es estable, cuánto tiempo nos va a ayudar a su conservación. Y pues bueno, aquí va a ser muy importante porque de esto va a derivar crecimiento no microbiano. La composición de estos macronutrientes, que va a estar relacionado con las proteínas, los lípidos, carbohidratos, en fin, todos estos macrocomponentes que nosotros ya conocemos.
La presencia de compuestos bioactivos, desde los polifenoles, flavonoides, prebióticos, probióticos, en fin, todos estos en conjunto pueden ayudar a tener un beneficio para nuestra salud. La capacidad antioxidante, ¿no? que está asociada a vitaminas, pero también está asociada a los polifenoles, pero también está asociada a péptidos de bajo peso molecular, también está asociada a hidrolizados, en fin, hay muchos de estos compuestos que nosotros podemos adicionar y que, bueno, van a afectar precisamente a esta capacidad antioxidante. Y la capacidad emulsificante y gelificante, que, bueno, pues va a ser importante para tener, obviamente, una estabilidad, ¿no? En nuestros alimentos que estamos desarrollando. Entonces, bueno, estas pueden ser las principales propiedades químicas que van a tener un impacto importante en los alimentos funcionales. Por lo tanto, la diferencia entre pues, un alimento funcional a nivel nutricional y un alimento funcional a nivel estructural va a radicar en cómo estos alimentos van a aportar su beneficio para la salud. Entonces, es importante pues, hacer esta gran diferencia. Entonces, bueno, ¿cómo son estos o cómo van a ser estas características de estos alimentos funcionales a nivel estructural? Pues bueno, se van a enfocar precisamente a esta composición química y al aporte que pues, estos nutrientes nos van a dar. Y bueno, pues van a tener un efecto funcional que van a provenir de estos nutrientes y bioactivos. Pueden ser alimentos naturales con estos beneficios que ya hemos platicado, o bien basarse en esta interacción bioquímica de sus componentes en el organismo. Entonces, ¿qué ejemplos? Pues bueno, yogur con probióticos, pescados, ¿no? Como el salmón, el atún, frutas y verduras, ¿no? Que van a tener todos estos compuestos fenólicos, cereales fortificados con ácido fólico, ¿no? Fibras en legumbres y cereales integrales, ¿no? Entonces son todos estos alimentos funcionales a nivel nutrimental, ¿no? ¿Qué sucede? Bueno, ¿cuál es el enfoque principal de estos alimentos funcionales desde el aspecto nutrimental? Es que van a dar un aporte de nutrientes esenciales y compuestos bioactivos que es beneficioso o tiene un efecto positivo para la salud. Y ahora, los alimentos funcionales a nivel estructural, pues van a ser estos alimentos en los cuales van a sufrir una modificación en su estructura, ¿no? Y esto, pues, para mejorar la absorción, la biodisponibilidad, ¿no? La funcionalidad en el organismo. ¿Qué características van a tener estos? Pues bueno, que se modifican mediante procesos tecnológicos para mejorar esta estructura y funcionalidad. Se van a enfocar en cómo el alimento va a interactuar a nivel físico y digestivo. Y bien, se pueden utilizar tecnologías como la microencapsulación, la emulsificación, la fermentación, y de esta manera nosotros vamos a mejorar esta absorción de estos nutrientes en el organismo. Entonces, ¿qué ejemplos? Pues probióticos encapsulados en matrices poliméricas que ya se han estudiado, se están estudiando mucho, ¿no? Las nanoemulsiones, que podemos nosotros integrar todos estos compuestos bioactivos, proteínas hidrolizadas, que pueden ser obtenidas a través de diferentes procesos fermentativos utilizando subproductos agroalimentarios, ¿no? Lípidos estructurales, que, bueno, pueden ser estas modificaciones de tal manera que, pues, bueno, puedan conservarse por más tiempo, sin que la velocidad de oxidación, pues, los deteriore rápidamente, ¿no? O bien estos almidones resistentes, que van a ayudar, ¿no? A que nos hacemos un poco más y de alguna manera nos ayuda al metabolismo de muchos compuestos. Entonces, ¿cuál es el enfoque principal de estos alimentos en el aspecto estructural? Es que al optimizar esta estructura de los alimentos, pues va a mejorar la biodisponibilidad, estabilidad y eficacia en el organismo. Aquí les puse una tablita concentrada de todo esto que platicamos ahorita, desde estas características, ¿no? ¿Cuál es la base del beneficio, el enfoque, los ejemplos, procesamiento? Entonces, por ejemplo, una base del beneficio en alimentos desde el aspecto nutrimental, pues va a ser la composición química, pero del aspecto estructural va a ser la modificación de la estructura del alimento, ¿no? Por ejemplo, el procesamiento, pues son naturales o fortificados, pero desde el aspecto estructural requiere una tecnología, ¿no? Microencapsulación, hidrólisis, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que quiero que observen es cómo es la diferencia entre un alimento funcional desde el aspecto nutrimental y un alimento funcional desde el aspecto estructural. Entonces, bueno, en este sentido, pues a nivel nutrimental, nos van a dar, ¿no? Se van a centrar en estos nutrientes y el estructural
va a ser la estructura. Pero a ambos niveles, pues son importantes para optimizar la salud y el bienestar de nosotros. Y muchas veces, pues bueno, la combinación de un alimento funcional, como por ejemplo el yogur con probióticos encapsulados, ¿no? También puede poner calcio, proteínas, vitaminas, en fin, ¿no? Entonces son alimentos que nos dan un aporte nutrimental, pero también obviamente vamos a tener un alimento desde la parte estructural. Entonces, bueno, en ese sentido, ¿qué es lo que podemos observar? Que los alimentos no solo van a nutrir, sino que también van a proteger la salud. Entonces, ¿como cuáles? Como los compuestos bioactivos. Va a haber una clasificación de estos alimentos y su impacto en la funcionalidad, ¿no? Entonces, como habíamos visto, pues desde su origen y cuál va a ser su función. Y obviamente cuál va a ser el nivel de procesamiento que estos alimentos pueden llevar a cabo. La evolución de la alimentación, ¿no? Que ha tenido una influencia muy importante en la funcionalidad de los alimentos, ¿no? Desde la antigüedad hasta lo que tenemos ahorita con base a la ciencia y tecnología. Y va a ser la importancia, o cuál es la importancia de la alimentación equilibrada y variada, pues bueno, vamos a aprovechar toda esta funcionalidad de los alimentos y bueno, la aplicación en la salud y la prevención de enfermedades que nos va a ayudar a precisamente a prevenir estas enfermedades crónico-degenerativas que bueno, pues están a la orden del día. Entonces, bueno, ¿qué conclusión podemos llegar con todo esto? Que la funcionalidad de los alimentos, ¿no? Contestando a la pregunta inicial, ¿no? Es un concepto clave en la nutrición moderna, ya que va a permitir comprender cómo la dieta influye en la salud más allá de la simple ingesta de nutrientes. Ajá. Entonces, aquí pues es adoptar una alimentación basada en alimentos funcionales y equilibrados para que nos ayude a mejorar el bienestar general, reducir riesgos de enfermedades crónicas, ¿no? Convirtiendo estos alimentos en una herramienta para la prevención y mantenimiento de la salud. ¿Sale, vale? Entonces, bueno, aquí hay algunas referencias que se utilizaron para esta, esta presentación y pues bueno, me quiero despedir con esta frase: no solo comemos para nutrirnos, sino para proteger nuestra salud. Bueno, pues por mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Octavio. Muy interesante toda la información que nos propones. Y bueno, mientras otros se animan a poner sus preguntas, yo quisiera poner sobre la mesa estas dos, ¿no? Uh -huh. Por un lado, pues siempre ha habido esta incertidumbre, ¿no? De la regulación en torno a la funcionalidad de los alimentos. Claro. Desde tu punto de vista, ¿consideras que debería regularse ese término alimento funcional? Y si fuera así, ¿cuál sería el reto para ello en relación a establecer especificaciones? Claro. Bueno, es bien interesante tus preguntas, Esme, porque sí se debería, debe de haber una regulación, pero es bien complicado. Es bien complicado porque eh, no hay como un estándar, ¿no? Que nos diga, este alimento es funcional por esto y por, ¿no? Entonces, hay 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 muchos factores que van a intervenir en esto. Desde, no vayamos lejos, un cultivo, ¿no? Una manzana. Una manzana en nuestro país es diferente que en otros países, entonces el tipo de tierra, el ambiente en el que fue cultivado, los fertilizantes, entonces eso es tan heterogéneo que no podemos decir dos manzanas equivalen a una manzana, ¿no? O bien, ¿cuánta cantidad de tienes que consumir para tener? Entonces, es como multifactorial, ¿no? Hacer todo esto. Obviamente no es imposible. Entonces, tendríamos que sí normalizar y estandarizar todo esto. Alguna vez nos hacen una pregunta, ¿no? O sea, obtuvimos nosotros un recubrimiento comestible al cual le adicionamos precisamente este tipo de compuestos bioactivos. Y entonces eran como plaquitas, ¿no? Plaquitas de gelatina muy delgaditas que ya están secas, flexibles y todos. Entonces son como galletitas que tú te puedes comer y ahí pues ya tienes una cantidad interesante de compuestos bioactivos. Pero nos preguntan, ¿cuántas de esas tienes que comerte para cubrir una necesidad? Entonces, ahí la respuesta es, ¿qué busco, no? ¿Qué buscas? ¿Cuál es la necesidad tuya, no? ¿Cuál es la necesidad mía? Entonces, ahí se tendría que ver toda esta gama, ¿no? De estos padecimientos, enfermedades, etcétera, y ver
la particularidad de cada uno de ellos. Obviamente, pues ya hay mecanismos que nos explican qué sucede con la artritis, qué sucede con la obesidad, ¿no? Y cuáles son esos compuestos oxidantes, ¿no? Que tenemos en el cuerpo y que van a actuar para tener esta consecuencia. Entonces, de esto, ¿cuánto tienes que comer? Entonces, bueno, es enfocarnos en cada una de estas enfermedades, ver obviamente los compuestos, porque ya hay todos estos compuestos bioactivos ya han sido muy estudiados, ¿no? Entonces, ver qué concentración se tiene, qué características estoy buscando y ahora de esta forma yo ya podría sugerir que esta manzana, comerte 2 manzanas te podría ayudar, ¿no? En parte a este tipo de cosas. Entonces, creo que es estandarizar cantidades, concentraciones, para pues, poder ver si podemos hacer una especie de norma, ¿no? De este tipo de documentos pues, para poder establecer, ¿no? Una definición, además una definición como muy clara y muy precisa, porque todo mundo tiene una definición diferente, ¿no? IFT nos da una definición, Japón nos da otra definición, Europa nos da otra definición, Latinoamérica nos da otra definición, ¿no? Entonces son diferentes definiciones que aunque todas tienen como que el concepto de un alimento que al consumirlo tiene un efecto benéfico, cada una tiene sus particularidades, ¿no? Entonces no se ha logrado tener esa homologación en esta definición como tal. Obviamente, pues sí, hace falta hacer mucho trabajo, pero te digo que esto es como multifactorial y es un reto para poder tener una estrategia para normalizar todo esto. Claro. Y pues mira, Víctor Toledo nos comenta esa parte, ¿no? En cuanto a cómo se considera que un alimento es funcional en cuanto a su nivel de compuestos bioactivos o su capacidad antioxidante, y si hay valores o niveles para determinarlos. Y creo que pues ya nos has comentado, ¿no? Es variable, no hay como tal un elemento que diga esta cantidad, ¿no? Ujú, ujú. Considerando también que cada ser humano responde de manera diferente a Exacto. ciertas concentraciones de compuestos bioactivos, ¿no? Bueno, también mira, ahorita acaba de llegar una que nos dice, ¿ya hay algún organismo o proyecto que se esté iniciando para ver esta estandarización para regular alimentos funcionales? Pues no, hasta ahorita todavía no. Obviamente sí se ha hecho mucho trabajo, se está haciendo mucho trabajo científico de alguna manera. Hay ahorita muchos estudios en los cuales, pues bueno, se ven todos estos alimentos, ¿no? Variaciones de concentraciones, variaciones en extracciones, pero por lo mismo que es tan heterogéneo, se ha sido muy complicado. Hasta la fecha, si no me equivoco, no hay como tal un organismo. He estado pues, como muy al pendiente de ver eso, pero no hay como tal un organismo que nos diga, esto va a ser así y así, así, ¿no? Entonces todavía hace falta mucha investigación en todo esto. De acuerdo. Y pues también Jorge Carlos Canto nos comenta, ¿no sería más enfocado a la biodisponibilidad y bioaccesibilidad del cuerpo más que a la regulación en cantidades de bioactivos en alimentos? Justo, ¿verdad? Lo que mencionabas Sí, es el reto, porque pues no puedes estandarizar algo como esto. Y pues bueno, yo comentaba por ahí en el chat, ¿no? Que como parte de lo que hacemos en Someija, pues creo que la meta debería ser, ¿verdad? Que nosotros, los profesionales de alimentos y los interesados en el tema, seguir promoviendo, dar a conocer, ¿verdad? Estas propiedades funcionales que tienen los alimentos y que el consumidor pueda, ¿verdad? Tomar decisiones respecto de su dieta e ir integrando esos alimentos que contienen ese compuesto bioactivo, ¿no? O sea, como que tenerlos identificados y así desarrollar su dieta, ¿no? Yo creo que es por exacto. ahí más que podemos ayudar mientras llegamos a la parte de regular. Sí, sí, exacto. Muy bien, bueno, pues muy interesante, Octavio, y seguramente pues seguiremos platicando del tema a lo largo del año. Claro, Muchas sí. gracias. Y pues ahora pasaríamos a la presentación de la doctora Ofelia Araceli López Mejía. Ara, ¿ya estás por ahí? ¿Lista para poder Ya, presentar? ya estoy por acá. Bien. ¿Sí me escuchan?
Te escuchamos muy bien, te vemos muy bien. Bien. Gracias. Bueno, si me das la opción de compartir. Ah, ya está activa. Perdón. Pero ustedes me dicen si observan mi pantalla. Ahí pueden ver mi presentación. Aún no. Ya la tengo en modo presentación. A ver, permíteme. Mm, Ara, ¿quieres mandármela? Yo te la proyecto. Sí, podríamos hacerlo así. Mira, ya la tengo acá. A ver, déjame ver si ya la pueden observar. ¿Ustedes me dicen? Ya está, parece que ya está cargando. Sí, ahora sí la puedes poner en pantalla completa, Ara. Mm, ya le di el clic, pero creo que está un poco lento esto. Listo, ahora sí ya se ve. ¿Sí? Ok, bueno. Pues muy buenas tardes a todos. En particular para este webinar de alimentos funcionales, hay un poco de, bueno, algo de información relativa a lo que acaba de abordar Octavio y creo que voy a puntualizar algunos detalles al respecto. Muy, muy interesante estos fundamentos y estos conceptos que manejó y que presentó el doctor Octavio respecto a alimentos funcionales. En particular, yo voy a hablar de 3 alimentos funcionales, mucho más énfasis en 2 que justamente trabajamos en el tecnológico, en el Instituto Tecnológico del Altiplano de Tlaxcala, y un poco acerca de la chía, que pues también es un alimento mexicano con una gama, una serie de características funcionales interesantes. Entonces, probablemente parte de la información que yo presente acá va a tener pues coincidencia con los conceptos que ya el doctor Octavio presentó. Ya le di que continúe y no avanza la presentación. A ver, permítame un momentito. A ver, le voy a dar clic acá. A ver si. Ah, bueno. Con todo lo que comentó el doctor Octavio respecto a lo que es un alimento funcional que debe tener, bueno, tiene componentes que tienen un beneficio a la salud, haciendo un poquito de historia, desde 400 años antes de Cristo, Hipócrates, que es considerado el padre de la medicina, pues ya tenía una filosofía muy, muy peculiar al respecto y que bueno, pues esto nos indica que esto de los alimentos funcionales no es nuevo, es algo que la humanidad ya tiene como eh, claro desde hace muchísimos años, yo creo que desde que la humanidad está en la tierra, y pues su frase era que tu alimento sea tu medicina y tu medicina tu alimento, ¿no? Entonces, nosotros platicando y conviviendo con muchos colegas agrónomos, unos compañeros de trabajo agrónomos, tengo un compañero en particular que ahorita les voy a presentar parte de lo que él hace, dice, ¿por qué los ingenieros en alimentos o los tecnólogos en alimentos siempre dicen alimentos funcionales si todos los alimentos son funcionales? Y sí tiene razón, ¿no? Todos los alimentos tienen componentes que poseen propiedades en beneficio a la salud. Sin embargo, bueno, ahorita hablando un poco de historia, como bien lo comentó también Octavio,
pues el término en los años 80 se acuñó en Japón y fue en respuesta a problemas de salud. Entonces nos acordamos que los alimentos son funcionales cuando tenemos problemas de salud. Entonces, cuando hay problemas de salud, justamente se requieren estos componentes bioactivos en mayor proporción que en condiciones normales, cuando nosotros gozamos de buena salud, ¿no? Entonces, Japón empezó a observar en su población una cantidad importante de problemas que se convirtieron en un problema de salud pública, sobre todo, pues, los problemas que estamos teniendo nosotros aquí en México y que se han intensificado, como el síndrome metabólico, ¿no? Y entonces, siguiendo con esta parte de la historia, pues también ya habló del FOSHU, por sus siglas en inglés. En 1991 hubo una primera agencia supuestamente regulatoria, pero como bien lo comentaron, pues es complicado, puesto que cuál es la cantidad que define de algún componente activo o un componente bioactivo que define que el alimento ya es funcional, ¿no? A inicios de este siglo surge una definición ya con estas dos palabras de alimento funcional y se define como aquel producto de origen animal o vegetal consumido en la dieta diaria y que además de aportar nutrientes poseen componentes bioactivos. En 2011, González Aguilar y colaboradores reportan que formalmente se determinó la definición o se definió internacionalmente a un alimento funcional como un alimento natural o procesado, como igualmente ya lo comentó el doctor, contiene compuestos conocidos como biológicamente activos o bioactivos que al ingerirse en determinadas cantidades, fíjense cómo se habla de determinadas, por eso genera tanta ambigüedad, en determinadas cantidades proporciona un beneficio a la salud, ¿no? Y que además sea científicamente comprobado. Entonces, pues sí es complicado este aspecto de la regulación. La información más reciente respecto a alimentos funcionales emitida por la FAO, que es pues la autoridad máxima a nivel internacional en cuestión de alimentación, define en 2022, que esto fue pues después de la pandemia y a causa de todo el síndrome pospandemia que se generó de un incremento en enfermedades metabólicas, define a los alimentos funcionales, y esto se puede encontrar en la página de la FAO, son aquellos que contienen un nivel significativo de componentes activos biológicamente que proveen beneficios deseables para la salud, más allá de su aportación en el aspecto nutricional. Pero fíjense cómo subrayé, a ver si alcanzan a ver cómo subrayé la palabra significativo justamente por la pregunta que surgió después de la presentación del doctor Octavio. Bueno, ¿y cómo consideramos que algo es significativo, no? Pues cuando esas cantidades proporcionan el beneficio a la salud. Sin embargo, bueno, a lo mejor tenemos algún padecimiento en diferente grado, algunos lo tendrán un padecimiento de alguna enfermedad pues en su etapa incipiente, en su etapa avanzada, entonces pues los requerimientos son distintos. Yo considero que por eso también pues es complicada esta regulación. Este esquema que pongo acá únicamente es para esquematizar justamente todos los problemas que se intensificaron a raíz de la pandemia COVID-19. Bueno, yo voy a hablar de estos 3 alimentos mexicanos: el amaranto, el maíz púrpura y la chía. Más énfasis en amaranto y maíz púrpura, que son 2 alimentos que debido al trabajo coordinado entre agrónomos y
especialistas o, ¿cómo podemos decir?, ingenieros en alimentos, pues llevamos a cabo para caracterizar precisamente esos compuestos bioactivos que son muy intensos en estos dos productos. Ahorita les voy a comentar. Hablando un poco de la historia del amaranto, pues es justamente mexicano porque el amaranto más antiguo, en particular el Amaranthus hypochondriacus y el Amaranthus híbridos en las ruinas de Tenochtitlán, y el Amaranthus hypochondriacus en una cueva que es denominada Cueva de Coxcatlán en Tehuacán, Puebla, pues han sido encontradas semillas, las más antiguas, por un seguimiento con carbono 14, que es por ello que se considera pues México, en particular en el estado de Puebla, en la cueva de Coscatlán, se considera el origen del Amaranthus, específicamente Amaranthus hypochondriacus y Amaranthus híbridos. Los estados que principalmente producen en nuestro país el amaranto, pues encabeza Puebla, el estado de Puebla como principal productor, Oaxaca, Querétaro, Morelos, Tlaxcala, Distrito Federal, Estado de México. Ya está habiendo cultivos en otros estados, pero pues es baja la producción por el momento. Quiero comentarles que Tlaxcala en 2015 fue el principal productor de amaranto. Ahorita se perfila para que en 2025, dependiendo de las cosechas, es muy probable que esté a la par o supere la producción al estado de Puebla. Esto porque la enorme ventaja agronómica del amaranto es que soporta climas fríos, climas adversos en cuanto a la cantidad de humedad en suelo, y pues eso lo hace muy adaptable a estas zonas específicas. En el caso de Tlaxcala, Coapiaxtla es uno de las comunidades, municipios que más amaranto produce. Y otro lugar que se llama San Miguel del Milagro. Entonces, hablando de que un alimento funcional, además de proporcionar los nutrientes para nutrir el cuerpo, que en este caso, pues quise hacer presentar esta tabla de la composición del amaranto, donde pues uno de los principales componentes que tiene es la proteína, tiene un contenido alto para hacer un grano, y las hojas también para hacer hojas tienen un alto contenido. La espinaca tiene aproximadamente 1.7, 1.8% de proteína. La hoja de amaranto supera el 2%. Y la proteína, pues normalmente, por ejemplo, el maíz llega a tener un 9, 10% de proteína, 11% tal vez. El amaranto tiene 13%, pero lo importante no es eso, sino su perfil de aminoácidos que lo hace tener pues un nivel, un valor biológico alto, ¿no? Y pues los componentes bioactivos que hemos estado hablando de ellos, pues se definen como aquellos que poseen efectos farmacológicos, terapéuticos, y provienen de animales o plantas que sean comestibles o no. A eso se le llama compuestos bioactivos. El amaranto tiene muchas particularidades porque muchas personas que trabajan con el amaranto, que conocen el amaranto, piensan que es un cereal. En realidad no es un cereal, porque los cereales botánicamente son monocotiledóneos, son semillas monocotiledóneas. El amaranto es una dicotiledónea, es decir, la semilla se parte en dos cuando la estamos estudiando, ¿no? Tiene está compuesta por dos partes. Sin embargo, posee un alto contenido de almidón, y que eso pues hace que la confundamos con un cereal, y por eso se le denomina pseudocereal, porque tiene muchas propiedades de un cereal, pero no, botánicamente no es considerado un cereal, o más bien no tiene la estructura de un cereal. Y pues tiene una gran cantidad desde las últimas décadas, hay una gran cantidad de estudios que evalúan sus propiedades nutricionales, y pues se ha encontrado que su perfil de aminoácidos, su calidad de proteica es muy buena, tiene todos los aminoácidos esenciales,
cosa que los cereales no tienen, entonces ahí rompe un poquito con las características de los cereales. Y pues también se han estudiado sus propiedades funcionales, como aquí se menciona en esta diapositiva. Y bueno, pues el amaranto, dependiendo de la especie, pues tiene una panoja, en particular el hipocondríaco es una panoja de color rojo, como la observamos acá, por lo tanto rica en antocianinas y otros compuestos fenólicos. Sus granos tienen, además del almidón que ya comentábamos y todo ello, proteínas y un componente que es muy característico de los alimentos marinos, que es el escualeno, aunque este escualeno pues lo tienen algunas otras semillas, pero a la décima el amaranto lo tiene 50 veces más o 10 veces más o 20 veces más, dependiendo del grano, y que tiene propiedades también muy interesantes. Las hojas pues contienen una gran cantidad de compuestos fenólicos. Bueno, aquí nada más de manera rápida, porque creo que por cuestión de cumplir el tiempo, pues nada más las estructuras de algunos compuestos fenólicos que son los que le dan propiedad antioxidante. Tiene en particular unos antioxidantes con nombres específicos: rutina, isoquercetina, niclotiflorina y otros compuestos fenólicos como ácido vanílico. Y pues estos son justamente los que tienen los siguientes efectos. De acuerdo con unos investigadores que justamente hicieron una publicación en el año 2012, varios de ellos investigadores del INIFAP en el Estado de México, de Chapingo y del Colegio de Postgraduados, hicieron una publicación, un libro en particular muy, muy amplio acerca de todas las historias, propiedades del amaranto y también propiedades funcionales. Aquí resalto en unos recuadros rojos de línea muy delgada, que las principales características, los estudios indican que sus principales propiedades funcionales son los siguientes. Tienen inhibidores de algunas enzimas que son promotoras de crecimiento de células cancerígenas, propiedades antitrombóticas, propiedades antioxidantes y otras que ahorita vamos a mencionar, pero también tienen propiedades antiamnésicas, es decir, se ha encontrado que para las personas que quieren prevenir porque por herencia o eso hay familiares con Alzheimer, pues tiene buenos efectos. Propiedades opioides que tienen un efecto de reducción del dolor e inmunomoduladores. El escualeno, que es un componente que está más o menos al 5-8% en la fracción grasa o lipídica del aceite de amaranto, esta es su estructura, y ese escualeno tiene una actividad citoprotectora selectiva de células sanas en procesos donde hay quimioterapias. Tienen una función antioxidante que evita la proliferación de oncoproteínas, o sea, proteínas que promueven el crecimiento de las células cancerígenas, principalmente de páncreas, colon y pulmón. Como les comentaba, el escualeno sí se llega a encontrar en trazas, en cantidades muy pequeñas, en grasa de germen de trigo, salvado, aceite de oliva, pero en el que se ha encontrado una mayor cantidad es en el amaranto. También el amaranto, los granos de amaranto contienen péptidos bioactivos que tienen algunas propiedades hipertensivas, antitrombóticas y, bueno, antioxidantes, como ya se comentó, pero en este caso no son compuestos fenólicos, sino son péptidos. Y algunos de ellos se ha encontrado que son antimicrobianos, que regulan la microbiota. Y bueno, esto respecto al amaranto. Respecto al maíz, pues como una parte introductoria, les comento que en las
en las últimas décadas México pues, ha contado con 64 diferentes razas de maíces, de las cuales 59 son nativas. Esta información pues la ha reportado lo que era la Comisión Nacional de Biodiversidad, la CONABIO, y pues estos, debido a que existe esta cantidad de maíces nativos, 59 de 60 y tantos, hay un proyecto global de maíces donde pues se trabaja con la ley desde principios de este siglo. En 2005 surge la ley de bioseguridad de organismos genéticamente modificados y va evolucionando este proyecto de maíz hasta pues en la penúltima década se definen y determinan centros de origen y centros de diversidad genética. Dentro de esto, pues ubicamos que Tlaxcala es uno de los estados que tiene una gran distribución de maíces nativos, que me parece que son alrededor de 30 diferentes maíces nativos. 35, miren, aquí está el dato. Hay un municipio en Tlaxcala que se llama Ixtenco y pues bueno, tiene y produce alrededor de 35 especies de maíces. De esos 59 que son nativos en México, pues 35 están en Ixtenco y en Oaxaca también hay algunos otros. En particular en el tecnológico tenemos un investigador, un agrónomo investigador que trabaja el mejoramiento genético de maíz púrpura. Es así, tal cual, esta es una fotografía del maíz púrpura que se está en proceso de mejora, que bueno, ya tienen algunas variedades muy interesantes de interés industrial y de interés como alimento funcional. Y pues es parte de estos maíces nativos, esta gran cantidad para tener México, 59 de 60 que existen, de 63 que existen. El maíz púrpura se caracteriza porque tiene un alto contenido de antocianinas, y pues este grupo de agrónomos trabaja con este mejoramiento. Ahorita les voy a presentar la fotografía. Él es el líder de este equipo de trabajo, que es el ingeniero Roberto Bernal Muñoz, y bueno, pues en 2018 presentó este maíz, estas primeras variedades que resultan muy interesantes para empresas que hacen la extracción de compuestos bioactivos muy específicos, en este caso las antocianinas. Y pues es resultado de un mejoramiento clásico, incluso hasta manual que hacen. No hay ningún mejoramiento en donde se introduzcan al ADN del grano, sino ellos hacen polinizaciones que permiten el mejoramiento, que ellos le denominan mejoramiento clásico. ¿Sí? Entonces, estos maíces entonces nos lo dan a otro pequeño grupo de compañeros que trabajamos en el tecnológico para caracterizarlos en su contenido de antocianinas. Entonces, aquí les platico un poquito acerca de este mejoramiento genético que le denominan clásico, porque no generan un daño o más bien un manejo de ADN directamente, sino que hacen una práctica que nace en la misma agricultura, donde los procesos se basan en la selección de semillas, de semillas que tienen el mayor contenido de antocianinas. En este caso, eso es lo que a este investigador y su equipo le interesaba, ¿no? Incrementar el contenido de antocianinas. Y pues bueno, aquí tenemos otra fotografía que es igualmente del tecnológico, donde pues tenemos que hay algunas variedades de maíz púrpura que tienen el olote morado, así como lo observan acá, pero la parte interna es blanca. Sin embargo, allá han logrado obtener mazorcas con la coronta, el olote se denomina técnicamente coronta y está toda morada, interna y externamente. Y pues tiene una gran cantidad de antocianinas, ¿no? Con el hecho de encontrar una funcionalidad
físico-química, que es mejorar el color de los alimentos, pero la más importante pues es su poder antioxidante y todas las propiedades como compuestos bioactivos que tiene. Aquí tengo un texto un poco bajado en el tono, es gris, porque justamente lo tomé del link de AgroSpray, donde se habla y se define al mejoramiento genético, que es una selección artificial, cruzamientos selectivos, selección artificial porque se hace la polinización incluso hasta manualmente y se obtienen mejores rendimientos o se obtienen mejores contenidos de antocianinas en este caso. Ahora, quise presentarles estas páginas, estas capturas de páginas de artículos que reportan las propiedades o los compuestos bioactivos y las propiedades nutracéuticas de los componentes del maíz púrpura, porque si recuerdan la definición que da la FAO de un alimento funcional, es que sea científicamente comprobado ese beneficio a la salud. Y entonces, pues aquí tenemos, por ejemplo, que tienen una capacidad antioxidante o un potencial antioxidante, propiedades antiinflamatorias, antimutagénicas, anticancerígenas, por lo mismo que pues, son propiedades que poseen las antocianinas y que pueden ayudar en algunos padecimientos o aminorar el efecto de la obesidad, la diabetes, la hiperglicemia, que bueno, va de la mano con la diabetes, la hipertensión y enfermedades cardiovasculares. Aquí hay otro artículo que reporta que justamente se promueve el efecto antioxidante en el cuerpo y en algunos estudios in vivo, pues identifican que tiene un beneficio directo sobre el incremento de enzimas antioxidantes en riñón, hígado, cerebro, ¿no? En ratas. Bueno, y en resumen, todas estas capturas de pantalla que yo les puse de estos artículos, dada la definición que da la FAO, pues tiene propiedades debido a su alto contenido o a su contenido de antocianinas, pero en este caso es importante el contenido, propiedades antiinflamatorias, anticancerígenas, antimutagénicas, hipotensivas, hipoglucémicas y pues reducen el daño cardiovascular. Quiero comentarles que además de estas propiedades que tienen, es fundamental resaltar que la Fundación Iberoamericana de Nutrición denominada FINUT generó una publicación recientemente, en 2020, del papel de los cereales de grano entero en la salud. En las décadas intermedias y finales del siglo pasado se fomentó mucho la refinación o el refinamiento de harinas derivadas de cereales. Dio muchos beneficios a la funcionalidad físico-química de los alimentos visto desde el punto de vista industrial. Sin embargo, se ha retomado la necesidad y el fundamentar la necesidad del consumo de granos enteros y los beneficios que se tienen en la salud. Entonces, además de estos beneficios por componentes bioactivos, por aquellos componentes como la fibra combinados con los componentes bioactivos, pues dan aún más beneficio a la salud. Entonces, aquí encontramos la relación, lo que reporta la FINUT como la relación del consumo de granos enteros en la salud pública y pues hay una cantidad importante de propiedades, dentro de las cuales pues el beneficio a la síntesis de sales biliares y el reducir el efecto cancerígeno de pues cuestiones de estrés oxidativo, estrés celular,
que este estrés oxidativo pues se llega a dar en las células, tienen un efecto prebiótico cuando los granos se consumen enteros, una baja densidad calórica que es promovida por la fibra que contienen. Aquí se habla específicamente de los fitoquímicos como los antioxidantes, y pues bueno, aquí hay más propiedades todavía, beneficiando los movimientos gastrointestinales, también debidos a la fibra, viscosidad de bolos alimenticios y bolos fecales, y pues una cantidad importante de propiedades que también están enfocadas a esta enfermedad que ha aquejado a nuestra humanidad desde el siglo pasado a la actualidad de manera importante, ¿no? Que es el cáncer. Y bueno, pues la chía, voy a hablar un poco menos porque creo que ya me tardé mucho. Tú me dices, Esme, si ya tengo que parar, no hay Vas problema, bien, ¿eh? vas bien. Ok, la chía, bueno, tenemos como principales productores de esta semilla. Aquí les presento la plantita de la chía. Quizá todos la conocemos la semilla porque pues últimamente en los restaurantes, en varios lugares, en casa, pues hemos retomado una costumbre que ya se tenía desde hace muchas décadas en las familias mexicanas, que era incorporar chía en las aguas de sabor, ¿no? Que se consumen en familia. Y bueno, tiene también propiedades muy, muy interesantes. Vean, ahí, dependiendo de la variedad, la chía puede llegar a tener entre 15 y 25% de proteína, también con perfiles de aminoácidos importantes y en cantidades también. El aceite, pues tiene, la grasa de la chía tiene aceites omega 3, y bueno, eso fundamentalmente es donde queremos enfocarnos, aunque también la parte de los minerales, recordemos que los minerales son muy importantes: sodio, potasio, selenio, ¿no? Y pues sus principales beneficios son estos que se presentan en este esquema, eh, beneficios a la salud o propiedades hipoglucemiantes, antioxidantes, antiinflamatorias, anticancerígenas, hipolipidemiantes. Sus usos, pues, actualmente, principalmente en cuestiones, o en el aspecto, pues, doméstico, pues, consumo de agua, que es lo tradicional, pero se ha incrementado su uso ya en productos de panificación, en cereales, en barras de cereales, y pues ya hay aceite de chía en el mercado con costos altos, pero bueno, existen, ¿no? Y bueno, pues aquí, ay, perdón, aquí se me cruzaron las diapositivas. Voy a cerrar con esto. Ya hablamos del maíz púrpura y pues bueno, ya comentamos de su alto contenido y de que se trabaja en un equipo de investigadores agrónomos, y pues eso sería. El consumo entonces de alimentos ingeridos en México prehispánico, que son estos, pues permitiría el control de varias enfermedades que actualmente aquejan a nuestra sociedad y se han convertido en un problema de salud pública. Y eso sería por mi parte. Muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, Araceli. Pues vamos a ver ¿Dejo de si... compartir o ya? Sí, está bien que dejes de compartir. Bueno, se quedó compartiendo tu pantalla. Te vemos a ti ahí en... Ya dejé de compartir. Ahora sí ya quedó. Y bueno, mientras van llegando algunas preguntas, ¿verdad? Colocaba yo por aquí en el chat este tema cuando platicabas, ¿no? Sobre dosis, y también lo comentamos en la presentación de Octavio. Resaltar esta parte de cuánto es lo que puede otorgar ese beneficio. Y pues bueno, uno de los retos es también, ¿verdad?, que no existe una IDR o ingesta diaria recomendada enfocada a compuestos activos. Sí lo hay para vitaminas, minerales, ¿cierto? Pero no para compuestos bioactivos.
Pero además sería como para condiciones normales, ¿no? Para un organismo sano. Pero Así ya es. en cuestión de un organismo que tiene algún padecimiento, una persona que tiene algún padecimiento, pues inclusive las mismas vitaminas sí son incluso recetadas por los médicos cuando hay algún padecimiento muy particular, pues tome vitamina C, también porque eso va a promover esto y aquello, ¿no? Entonces sí va a depender mucho, de acuerdo totalmente con Octavio, que va a promover, perdón, que va a depender mucho de pues el padecimiento y la intensidad de ese padecimiento, ¿no? Bueno, y comentaste algo respecto a que se ha incrementado la producción en algunas partes del país de alguno de estos alimentos prehispánicos, ¿no? Y pues bueno, ya lleva algunos años que se ha puesto de moda el consumo de chía y de amaranto, ¿no? Y que se han desarrollado nuevos productos utilizando estos alimentos. ¿Consideras que por ello es que se ha aumentado la producción? Sí, de hecho ha incrementado la demanda de estos productos. Um, Lamentablemente hace algunos años nos tocó hacer, justamente trabajamos con la doctora Patti en una reunión de productores de amaranto y se detectó que era muy importante promover estas propiedades porque los precios del amaranto, de hecho creo que sigue ocurriendo, pero ya subió. Antes encontrabas el amaranto todavía hasta 5 pesos el kilo. Era muy fluctuante, o sea, de repente tenía un precio muy bajo, después muy alto. Y ahora lo veo un poco más regular, pero ya el precio ya es más alto. O sea, ahorita ya yo creo que el kilo de semilla, no de semilla reventada, sino de semilla natural, sí, sí, ya no lo encuentras, incluso hasta para cuando vas a hacer alguna investigación o quieres encontrarlo, pues ya te lo venden a 40 pesos, que pues es muy considerable el costo que hace unos, no sé, 8 años lo encontrabas a 10 pesos el kilo de amaranto. O sea, sí, ya la demanda sube y pues el precio sube. Y con estas fluctuaciones y con esto de que también vino un apoyo tremendo a la quinoa, que es pues parecida al amaranto, pues sí, muchos productores amaranteros pues se desanimaron porque empezó a venderse mucho la quinoa, ¿no? Pero el amaranto inclusive se ha encontrado que tiene mayor valor nutricional que la quinoa. Claro, pros y contras, ¿verdad? Se aumenta el consumo, pero también aumenta el precio. Y bueno, ahí la dualidad entre eso debe ser benéfico para los productores, esperemos, ¿no? Que ese dinero llegue a los productores y no se quede Es lo ahí que en se los quiere. intermediarios, ¿no? Muy bien. Así es. Bueno, ¿alguna pregunta más? Creo que ya no llegó ninguna otra, Ara. Y pues bueno, agradecemos mucho, ¿verdad? Tu participación también en este webinar. Eh, Como siempre, pues trayéndonos información muy interesante y que nos hace revalorar los alimentos mexicanos, nuestra dieta, ¿no? E irla reforzando, ¿no? Con toda esta información que es muy útil para los consumidores y que esperamos que muchos los vean en nuestros canales de YouTube. Y pues bueno, con esto despedimos nuestro webinar. Agradecemos a todos su participación y los esperamos en nuestro próximo webinar que será también en jueves 27 de marzo y que hablaremos sobre trazabilidad y su importancia para el consumidor de alimentos. Muchas gracias a todos y nos vemos en la siguiente oportunidad. Cuídate mucho, Ara. Cuídate mucho, Octavio. Muchas Hasta gracias. luego. Muchas Hasta Gracias. gracias a luego. todos. Adiós, Sara. Adiós, cuídense. Gracias, bye bye. Gracias a los que empezaron a este webinar.